¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 26 de septiembre de 2021 y les saludamos con mucho cariño mi familia y yo desde Mérida, la Ciudad Blanca. El día de hoy vamos a hablar acerca del propósito de vida. ¿Qué propósito tienes? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es el propósito que Dios ha establecido para tu vida? El día de hoy vamos a estar hablando de eso. Antes les invito a escuchar una alabanza por medio de mi esposa, mi amada esposa Carla Evelyn Gámez Cabello. Vamos a ser ministrados y vamos a adorar juntos a través de esta alabanza. Lucho con las voces que en mi mente dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti, y creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti. Único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti.
Quizá el día de hoy voy a iniciar por el final, pero quiero dejar muy claro esto. Este mensaje es para aquellos que tienen una relación personal con Cristo. Este mensaje es para aquellos que se han acercado hasta el trono del Señor y le han entregado su corazón y le han dicho: Señor, toma control de mi vida. Yo no puedo más. Tú hazte cargo de mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Es más, cada parte de mi vida, cada aspecto de mi corazón, de mi vida, te lo entrego. Este mensaje es entonces para aquellos que han decidido dar este paso de fe y entregarle su vida al Señor, porque este mensaje es para los hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero aquellos que hemos sido adoptados, que formamos parte de los pensamientos bondadosos, el tener pensamientos positivos, incluso hacer cosas buenas, eso no te salva. No te salva el estar en armonía con la Pachamama, que anteriormente le decían a la tierra, el tener una armonía con los elementos naturales, eso no te salva. No te salva el hacer meditación trascendental. Ese no es el camino a la vida eterna. Eso no es el propósito de tu vida. No te muestra el propósito de tu vida. No te muestra el propósito de tu vida el elevar tu karma para reencarnar en algo más elevado y que en algún momento seas un ser de luz. Eso no es la salvación de tu vida. Eso no es el propósito de tu vida. El propósito de tu vida tampoco lo es el tener el control reactivo de tu mente, como lo enseñan en algunos grupos, ni el hacer buenas obras tampoco. Eso no te salva, eso no te muestra el propósito de tu vida. El único camino a la vida eterna, el único camino que te pone de acuerdo con tu Creador, con tu origen, es Jesucristo, que te reconcilia con el Padre. Entonces, yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo si es que no lo has hecho, porque para todos aquellos que hemos hecho esta decisión, que le hemos pedido a Jesús que tome control de nuestra vida y que lo hicimos en alguna ocasión, a lo mejor se nos ha olvidado. En esta semana recibí un regalo muy hermoso de una persona muy especial y me dijo: tienes que volver a pedir que Dios te dé un corazón de carne. Aún muchas veces cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor, las circunstancias de la vida nos van haciendo un corazón duro, un corazón que ya no es. Por esa verdad de Jesucristo que me amó y se entregó en la cruz del Calvario, yo te pido nuevamente, Padre, que tomes mi corazón y que tú limpies mi corazón, que quites todo pecado, toda maldad, me des un corazón sensible, un corazón de carne, Padre, para que entienda tu palabra y para que pueda formar parte de la familia eterna, esa familia tuya que tú has limpiado, que has reconciliado para formar parte de tu familia eterna y que ahora, Señor, pueda ser llamado hijo tuyo. En el nombre de Cristo lo pido y que a ti sea la honra y la gloria. Amén. Habiendo hecho esta oración, ahora sí te invito a que abras tu Biblia en Isaías 43, del 1 al 7. Repito, porque este mensaje, porque esta predicación es para quien forma parte de la familia de Dios. Y si has hecho esta oración con fe en que la sangre de Jesucristo te libra de toda maldad y te muestra el camino al Padre, porque repetimos, Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces esta es para ti también. Y vayamos entonces ahí, en esta porción de Isaías 43, y voy a leer solamente algunos versículos, y lo vamos a ir analizando, y vamos a pedir que el Espíritu de Dios sea el que vaya hablando a nuestra vida, a tu vida, para que te muestre y para que te revele la verdad de ese pasaje. Y dice ahí la palabra del Señor. En el capítulo 43 de Isaías, versículo número 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Jacob significa, aquí el Señor le está diciendo a Israel, al pueblo de Israel, que anteriormente se llamaba Jacob. Jacob significa sostenido por el talón. Jacob nació en circunstancias específicas, muy especiales. Su padre Isaac, su madre Rebeca,
Cuando dio a luz su madre a él y a su hermano Esaú, él venía tomado del talón de su hermano. Por eso es que le pusieron este nombre, una cosa muy simple, pero siempre los nombres en el Antiguo Testamento se daban por una razón específica, por un motivo específico, no solamente porque les gustó cómo sonaba el nombre, no, sino que entendían cuál era el significado del nombre y entonces por eso le ponían el nombre al hijo. Es importante ahora que cuando ponemos un nombre a nuestro hijo, vaya de acuerdo con lo que nosotros anhelamos, con lo que pedimos para ese hijo, incluso con lo que profetizamos para nuestros hijos, porque esa es la bendición que estamos clamando para nuestros hijos. Y a Jacob le ponen simplemente sostenido por el talón. Eso es lo que significa Jacob, porque eso fue, estaba sosteniendo el talón de su hermano. Y bueno, estaba sostenido por ese talón porque él venía sujeto del talón y por eso le pusieron Jacob. Pero posteriormente Dios cambia su nombre. Por eso dice en este primer versículo de Isaías 43, yo soy el que te puse nombre, mío eres tú. El Señor lo había tomado, el Señor lo había rescatado. Después de ser un engañador, porque se la pasaba engañando a su hermano, a su padre, después de ser un engañador, el Señor le pone un nuevo nombre y ya no se va a llamar más Jacob, sino que le pone Israel, que significa el que pelea junto a Dios. Dios le dio un nuevo significado. Israel peleó con el Señor. Esto lo encontramos ahí en el Génesis, en el libro de Génesis. Encontramos cómo Israel tuvo una pelea con un ángel enviado por el Señor. Y Dios mismo entonces peleó con ese ángel. Tuvo una disputa, tuvo una pelea con el ángel. Y entonces Israel le dice, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Israel peleó con el Señor y venció. De una manera, él era alguien que peleaba con el Señor, que disputaba. Israel, el pueblo de Israel es conocido por ser un pueblo de dura cerviz. Y cerviz es precisamente la parte de atrás del cuello, es la nuca. Tener dura cerviz, que es lo que dice la palabra del Señor ahí en Reina Valera, significa tener un cuello muy duro, el ser muy obstinado, incluso el ser muy terco. Esa era la característica del pueblo de Israel, no solamente de Israel, el padre de este pueblo, y que es hijo de Abraham, en el cual el Señor Dios le prometió una gran descendencia y una bendición para todas las familias de la tierra. Eso significa Israel, el que pelea junto a Dios. Él tenía una dura cerviz, es decir, él era obstinado, él era terco, y así es el pueblo hebreo. Pero esto lo podemos tomar de una manera interesante. Cerviz, se decía que los bueyes tenían dura cerviz cuando no permitían, cuando no eran dóciles para que se les pusiera el yugo y entonces pudieran caminar en la línea en la que el granjero los dirigía. Se decía que eran de dura cerviz. Ser de dura cerviz es ser empecinados, es tomar el camino que tú quieres agarrar y no ser obediente. Esto es el pueblo de Israel, en algún momento lo fue. Esto puede ser para bien o para mal. Para mal. Tú puedes ser obstinado y a través de esa obstinación conseguir las cosas que quieres. Pero si tú eres obstinado para las cosas de Dios, entonces no vas a ser sensible, no te vas a humillar, es decir, tú nunca no la vas a doblar delante de la presencia del Señor, no te vas a postrar delante del Señor, no te vas a rendir delante del Señor y vas a seguir siendo obstinado siempre. Es bueno que seas obstinado para conseguir aquellas cosas que anhelas, pero delante de Dios tienes que ser dócil. Tienes que ser humilde delante del Señor, tienes que postrarte, tienes que rendirte delante del Señor para poder recibir toda la bendición que Dios quiere para ti. Anthony de Melo, que fue un sacerdote y psicoterapeuta, él se enfocó mucho en la espiritualidad. Ahí podemos aprender muchas cosas de espiritualidad de Anthony de Melo. Y este varón decía, suave con la persona y duro con la realidad. Esto precisamente es lo que te estoy diciendo. El ser obstinado te va a ayudar porque tienes que ser duro con la realidad.
pero en realidad tienes que ser suave, tienes que ser delicado con la gente, con la persona y sobre todo tienes que tener una actitud de humildad delante del Señor. Que por cierto, algunos dicen que esta es la teoría de negociación de Harvard, de esa escuela, universidad tan importante a nivel mundial. Dicen que esta es la teoría de la negociación de Harvard, es precisamente suave con la persona y duro con la realidad. Pero bueno, Dios le quita esa dura cerviz al pueblo de Israel, lo hace que se humille, lo hace que pase por situaciones terriblemente difíciles para que entiendan que tienen que voltear su cara al Señor, que se tienen que humillar delante de Él, que tienen que ser obedientes, que ya no tienen que seguir siendo de dura cerviz. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho esto contigo? Cuando tú eras obstinado, cuando eras necio, cuando eras terco, el Señor te ha pasado por procesos difíciles, duros, que te han hecho ser ya no de dura cerviz, sino humilde delante de su presencia, que te humilles delante de su presencia y el Señor te exalta y te pone en lugares importantes. En Oseas 11:4, leo Reina Valera 60, Oseas 11:4, hablando precisamente de la dura cerviz y cómo el Señor ha venido y cómo ha cambiado nuestra historia, incluso nuestra actitud. Nos ha dado un corazón sensible, un corazón de carne, ya no un corazón de piedra como antes lo teníamos. Y dice ahí en Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida, que dice aquí la palabra del Señor, que con el pueblo de Israel, que contigo mismo que has pasado a ser parte del pueblo del Señor, el Señor te ha quitado esa dura cerviz, ha quitado el yugo de tu cuello y te ha hecho libre, te ha dado comida, te ha atendido, te ha dado su ternura. Y vamos a ver qué es lo que dice en Oseas 11:4, en esta misma porción, pero en la versión Dios habla hoy. Dice así: los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Qué interesante y qué hermosa está esta versión en Dios habla hoy, ahí en Oseas 11:4. Dice que se acercó hasta el pueblo de Israel como si fueran niños de pecho y les dio a comer pecho. Esto es una analogía muy importante, muy hermosa de lo que hace el Señor con nosotros. Se acerca hasta nosotros con ternura y nos quita el yugo de esclavitud y además nos da a comer pecho, como si fuéramos sus hijos de pecho. Qué hermosa imagen de una madre atendiendo, dando pecho a su hijo. Eso es lo que el Señor ha hecho con su pueblo de Israel. Eso es lo que el Señor ha hecho con tu vida y con la mía. Se ha acercado hasta nosotros, nos ha tomado en los brazos, ha quitado el yugo de la esclavitud de nuestra nuca, de nuestro cuello, y nos ha alimentado. Eso es lo que ha hecho el Señor para nosotros. Seguimos leyendo Isaías 43 y ahora leemos el versículo 2. Porque eso es lo que el Señor ha hecho contigo y conmigo, porque eso es lo que ha prometido el Señor, ya no solamente con su pueblo de Israel, sino contigo y conmigo, que hemos pasado a ser parte de su familia eterna por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nosotros somos sus hijos adoptivos y pasamos a formar parte de su familia eterna. Y dice entonces Isaías 43, leo el versículo número 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No sé cuántos de ustedes han pasado por las aguas tormentosas en estos días, en este tiempo de prueba, de calamidad que hemos vivido con esta pandemia que se ha extendido ya tanto tiempo, y algunos seguimos pasando, algunos siguen pasando, y dice la palabra del Señor que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. No dice ahí la palabra del Señor que si llegas a pasar, si en algún momento llegas a pasar por las aguas, no, lo que está diciendo es que con toda seguridad vas a pasar por las aguas. No es opcional, no te está preguntando el Señor si quieres o no pasar por las aguas, si quieres o no pasar por el tiempo de la prueba dolorosa. No te está diciendo que sea opcional, te está diciendo que con seguridad vas a pasar por las aguas.
pero dice en la promesa de Dios para tu vida que estas aguas no te van a hundir. Aunque sean aguas muy tempestuosas, que vengan corrientes fuertes, que sientas que te hundes, no te vas a hundir. Porque las únicas dos maneras que hay para que no te hundas en aguas profundas es, número uno, que sepas nadar. Si tú sabes nadar es porque alguien te enseñó, porque tuvo el cuidado de enseñarte a nadar, y entonces a través de esa enseñanza, a través de ese aprendizaje, no te vas a hundir porque puedes nadar, porque alguien te enseñó. En el camino del Señor, Él te enseñó a nadar. Él te enseñó a que cuando vinieran las aguas tempestuosas, tú pudieras flotar, tú te pudieras mantener a flote porque aprendiste, porque el Señor te enseñó, porque a través de las pruebas Él te enseñó a nadar para que pudieras flotar cuando vinieran las aguas profundas. Aquí en Mérida hay cenotes que tienen hasta más de 100 metros de profundidad y bueno, pues si no sabes nadar, tienes que meterte con un chaleco porque seguramente te vas a hundir. Y para quien sabe nadar, de todas maneras se tiene que poner el chaleco porque hay gente imprudente que se mete tomada, se mete alcoholizada y entonces eso puede provocar accidentes. Por eso es que siempre aquí en los cenotes en Mérida, muy hermosos, que hemos podido visitar algunos, pero les invitamos a todos ustedes que quieran venir con los brazos abiertos, que visiten Mérida, que visiten Yucatán y que entonces conozcan esos cenotes, esas maravillas naturales que Dios ha creado y que entonces puedas disfrutar. Te tienes que meter con un chaleco porque es la segunda forma de que no te hundas en aguas tempestuosas, en aguas profundas. Número uno, cuando tú sabes nadar. Y número dos, cuando tienes un chaleco, cuando tienes alguien que te rescate, que te dé un chaleco, que te dé un salvavidas o que vaya por ti y te saque cuando te estás hundiendo. Eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Él nos ha prometido que cuando pasemos por las aguas profundas, Él nos va a rescatar. Él nos va a enseñar con enseñanza de amor a nadar para que tú con esa enseñanza que te ha dado el Señor puedas salir a flote o que Él mismo te rescate. Por eso dice que las aguas profundas no te van a anegar. No te vas a hundir porque Dios va a estar contigo y esa es la promesa que Dios tiene para ti. Pero además dice que cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Cuando pases por el fuego, no arderá en ti la llama. Recordamos en este momento a Daniel, allí en el Antiguo Testamento, en el libro que lleva su nombre, los amigos de Daniel, y está narrado ahí en este libro, fueron al foso ardiente, a un horno ardiente allá en Babilonia, cuando el pueblo del Señor es deportado. Nabucodonosor establece, saca un edicto para que se haga una estatua de oro y que todo el mundo se postre delante de esa estatua, pero los tres amigos de Daniel, que eran de parte del pueblo del Señor y que también eran funcionarios elegidos por este rey, Nabucodonosor de Babilonia, él escoge a lo más selecto, la gente más importante, más destacada de Israel para que sirvieran con él en el palacio. Y dentro de esos varones que estaban sirviendo ahí en el palacio estaban Sadrach, Mesach y Abednego, que eran amigos de Daniel, que también era un hombre de Dios, que era un amigo del Señor. Y cuando ellos no aceptan postrarse delante de esta estatua de oro, les obligan a que lo hagan, y cuando ellos no aceptan, porque ellos dicen que sola y únicamente se tienen que postrar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que era su Dios, el único Dios verdadero al que tú y yo seguimos. Y entonces ellos no aceptan, y hay un edicto que todo aquel que no se postre delante de esta estatua sea quemado vivo. Y entonces ellos son tomados y los avientan al horno ardiente, y que es calentado 7 veces más de lo normal. Dice la palabra de Dios que la gente más fuerte, que los vigilantes, los soldados más fuertes son los que los toman y los avientan, y el fuego estaba tan intenso que quema también a aquellos soldados que acercaron a estos varones ahí al horno ardiente, y que ellos mismos son quemados. Pero
cuando Nabucodonosor, yo no sé de qué manera él tenía acceso para ver los cuerpos que estaban ahí, él estaba observando cómo se calcinaban. Sin embargo, cuando observa a Nabucodonosor, ve que no solamente son estos 3 varones que están caminando en medio del fuego, sino que hay un cuarto que está caminando con ellos. Dice, parece un ángel de Dios, y era Dios mismo precisamente, estaba con ellos. Cuando Nabucodonosor se sorprende y va y les llama, ellos salen del fuego, del medio del fuego, sin quemarse, sus ropas no se quemaron, porque había alguien que estaba con ellos. Porque el mismo Dios, que es fuego consumidor, dice también la palabra de Dios, Él estaba con ellos y es más poderoso que el fuego en el cual ellos habían sido arrojados. Ese fuego consumidor, cuando ellos estaban delante de la presencia del fuego consumidor, ellos no se queman, al igual que la promesa que está dando aquí la palabra del Señor en Isaías 43, versículo 2, que cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando tú te acercas a ese fuego consumidor, que es la misma presencia del Señor, no te vas a quemar, sino que ese fuego consumidor te va a guardar de todo peligro y no va a permitir que tu ropa se queme, sino que solamente te va a dar el intenso calor y la pasión por el amor que vas a sentir por las cosas de Dios, porque Él va a quemar todo tu pecado, porque Él va a quemar toda tu vida tal como es ahora, y entonces te va a dar un nuevo corazón, te va a dar una nueva vida, limpiado tu cuerpo, limpiados tus pensamientos, limpiada tu alma por el fuego que consume tu pecado, y entonces te da una nueva vida eterna, pero no permite que seas quemado. Esto es lo que el Señor te promete a ti y a mí cuando tú has creído, cuando caminas a la luz del Señor, cuando buscas su rostro, cuando buscas hacer su voluntad, cuando tú crees en aquel que promete darte vida eterna, que es Jesucristo, única y exclusivamente. Y seguimos leyendo, nos saltamos el 3, vamos a leer el versículo 4 de Isaías 43, dice ahí en la palabra del Señor, porque vamos a cerrar con cuál es el propósito para tu vida. ¿Por qué este preámbulo para hablar acerca del propósito que Dios tiene para tu vida? El versículo 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Ya vimos que el Señor te eligió, te rescató, te puso un nuevo hombre, cambió tu historia. Él dice que cuando pases por las aguas no te vas a hundir, cuando pases por el fuego no te vas a quemar, porque dice que para sus ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, dice el Señor. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Qué hermosa es la palabra del Señor, qué hermosas palabras y promesas Dios tiene para ti, que fuiste de gran estima y que fuiste honorable, porque el Señor te ha amado. Déjame decirte que mi hijo Leví no tiene que hacer nada para que yo lo ame. No tiene que ser un famoso chef internacional. Él está estudiando a nivel preparatoria, preparación de alimentos, que es el preámbulo para que en la universidad estudie para ser chef, para él estudie gastronomía. Entonces, él no tiene que ser un chef internacional reconocido, que en el nombre del Señor Él lo va a hacer, lo puede hacer si Él es dedicado, si es esforzado porque tiene la bendición del Señor y Él está por buen camino, pero no tiene que llegar a ser un gran chef para que yo lo ame. No tiene que hacer absolutamente nada para que yo lo ame. Yo lo amo con todo mi corazón porque es mi hijo. Mi hija Judá ha tenido diploma desde que estudia, desde el primero de primaria, cada año ha recibido diploma. Ya hasta estábamos acostumbrados a que en la entrega de diplomas siempre tenía un reconocimiento, siempre ha tenido un reconocimiento mi hija Judá, porque es excelente en los estudios. Para ella ya no era raro y para nosotros tampoco era raro recibir el diploma, recibir el reconocimiento como la mejor o una de las mejores de su clase, incluso de su generación, como salió de la primaria, ahorita está en la secundaria y sigue siendo excelente. Pero mi hija no tiene que ser la mejor en los estudios para que yo la ame. Ella es de las mejores siempre, pero por el simple hecho de ser mi hija, yo la amo con todo mi corazón. No tiene que ser absolutamente nada. Yo la amo porque es mi hija. A mi hija Keilita, a la menor de mi hija de 8 años, ella ama mucho los caballos.
y en algún momento va a ser jinete, una jinete destacada, pero no tiene que acudir a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla de oro para que yo la ame. No tiene que lograr grandes cosas para que yo la ame. La amo porque es mi hija, la amo con todo mi corazón. Por el simple hecho de ser mi hija, yo la amo con todo mi corazón. A mis hijos los amamos, mi esposa y yo, no porque hayan hecho algo, no por su esfuerzo, no, los amamos porque son nuestros hijos y los amamos más que a nadie en el mundo porque son nuestros hijos. Así, de esa manera, Dios nos ama porque somos parte de su familia eterna, porque somos sus hijos, porque hemos sido comprados por precio. El precio fue la sangre de Jesucristo en la cruz. Por eso somos de gran estima para Él. Por eso el Señor nos ve de manera honorable, no porque hayamos hecho algo, sino porque hemos creído en Jesucristo y porque ahora formamos parte de su familia eterna, y por eso somos honorables para Él, porque eso provoca en el Señor que seamos de gran estima para Él, porque somos sus hijos, porque no tenemos que hacer absolutamente nada. Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. El Señor te ama porque tú creíste y porque eres parte de su familia eterna, por ser su hijo. Por eso eres honorable delante del Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor. Todo esto es el preámbulo que nos enseña cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero antes de concluir, vemos el versículo 5 de Isaías 43, ve ahí a la palabra del Señor en Isaías 43, y leemos el versículo número 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Dios ha prometido bendición para ti porque te ama con un profundo amor. Porque ya lo dijo ahí la palabra del Señor, ya hemos leído que Él te ha puesto un nuevo nombre, te ha rescatado y ahora eres del Señor. Y Él te ha prometido que las aguas profundas no te van a anegar. Él ha prometido que el fuego no te va a quemar. Cuando pases por el fuego poderoso de la prueba, no te va a quemar, porque Él te ha rescatado, porque Él te ha amado, porque eres honorable delante de Él, porque fuiste de gran estima a sus ojos. Dice ahí, no temas, porque yo estoy contigo. Dicen algunos que se repite esta frase, este aliento, no temas, 365 veces en la Biblia. Bueno, esta es una buena ilustración de las veces que Dios te ha dicho no temas, porque sería una vez para cada día del año que el Señor te está repitiendo que no debes de temer. Bueno, yo he contado más de 400 veces en realidad por sinónimos ahí en la Biblia que te hacen referencia a que no debes de temer, a que no debes de atemorizarte. Yo he contado más de 400 veces que dice la Biblia, no temas. Una y otra vez, más de 400 veces Dios te repite en su palabra que no debes tener temor. Hay una película más bien que yo les he recomendado a algunos de ustedes y que es Después de la Tierra. Y ahí en el discurso más impactante, más importante de esta película, Will Smith, que es el actor principal en esta película, junto con su hijo, él dice este diálogo interesante aquí en esta película, Después de la Tierra, que es una analogía muy interesante de la lucha contra el maligno y cómo nosotros podemos salir vencedores cuando nosotros tenemos fe y cuando nos postramos delante de Dios y cuando aprendemos a no tener temor del enemigo. Entonces Dios nos da la victoria. Y es una analogía muy interesante, pero véanla ustedes. Y en el diálogo más importante de la película, Will Smith le dice lo siguiente a su hijo: el miedo no es real. El único lugar donde el miedo existe es en nuestras ideas. Es un producto de nuestra imaginación que nos hace temer a cosas que no hay en el presente y que tal vez jamás existan. No quiero que me malinterpretes. El peligro es muy real, pero el miedo es una elección. El peligro es muy real, pero el miedo
es una elección, le dice Will Smith a su hijo en esta película, Después de la Tierra. Eso es lo que Dios también nos está diciendo. No temas, no necesitas el temor para nada. Necesitas depositar tu confianza delante del que te ha prometido que siempre estaría contigo, que te va a recoger, que te va a traer de donde estés y te va a volver a juntar cerca de su corazón para alimentarte, para darte como una madre da pecho a su hijo. Así el Señor te va a volver a traer con ese amor eterno. Te ha amado a ti porque eres parte de su familia eterna, porque eres parte de sus hijos, de los hijos que Dios ha rescatado por la sangre de Jesucristo en la cruz. Y entonces te dice, no temas. Ya cuántas promesas, tan solo en estos versículos que hemos leído de Isaías 43, cuántas promesas te ha dado el Señor para que puedas confiar en Él, para que no temas, para que deposites tu confianza en Él y para que entonces entiendas que de donde estés Dios te puede traer y Dios te puede rescatar. No va a permitir que las aguas profundas te hundan, no va a permitir que el fuego te consuma, porque en Dios puedes confiar, puedes depositar tu confianza. Entonces no temas. Y vayamos entonces ahora sí al propósito de Dios para nuestra vida, que está asentado ahí en la palabra del Señor en Isaías 43, versículo 7. Y dice la palabra del Señor ahí en Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Allí está el propósito de Dios para tu vida. Repito, versículo 7 de Isaías 43. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aquí se responden entonces las preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y para qué estoy aquí en la tierra? Preguntas que todos nos hacemos en algún momento. ¿De dónde vengo? Tú fuiste creado por Dios. El Señor te creó. Él es el único formador tuyo. ¿A dónde voy? A una eternidad con Dios. Si tú has creído en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, tus pecados han sido limpios. Has pasado a formar parte de la familia eterna. Tú vas a una eternidad con Dios. ¿Y para qué estoy aquí en la tierra? Para gloria de Dios. Dios te creó para su honra y para su gloria. Aquí lo dice esta porción. Para gloria mía los he creado. Dios te creó para su honra y su gloria, para que alabes su nombre, para que le bendigas, para que vayas de acuerdo con el propósito que Dios ha establecido para tu vida, que es que le des la honra y la gloria en todo. Qué hermosa palabra acabamos de escuchar y vamos a hacer una oración para concluir. Ahí está la promesa, ahí está la palabra del Señor. Afiánzate en las promesas de parte de Dios y que Dios te bendiga. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te alabamos y te bendecimos porque tu palabra es viva y eficaz, porque nos trae la respuesta y porque nos muestra el propósito por el cual nos has creado. Ahora, Padre, cumple, Señor, reafirma esta palabra que ha sido sembrada en corazones dispuestos, Señor. Cumple tu propósito en nuestra vida, que es glorificar tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos, a ti sea la honra y la gloria, la alabanza por todos los siglos. Amén. Nos despedimos clamando para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de Dios Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sean contigo y con tu familia y con toda la familia eterna del Señor, desde ahora y para siempre. Amén.